Buenos compañeros, aquí Dredd, y el día de hoy les voy a hablar sobre personajes que no han cumplido las expectativas. Verán, este es uno de los miedos que tiene todo creador a la hora de crear un personaje, y es que su personaje no sea del agrado del público o no pueda cumplir dicha función. Yo he hablado sobre este tema con respecto a personajes que ya perdieron su rol o que no han cumplido de cierta manera su función dentro de la obra, o que otro personaje termina reemplazándolo. En este caso vamos a hablar sobre personajes que fueron creados para cierto objetivo pero no han cumplido sus expectativas. Al mismo tiempo que voy a hablar de esto, voy a explicar por qué hago principalmente este video, es decir, de dónde salió la inspiración para este video. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Una de las cosas que le gusta a cualquier persona, ya sea en cualquier edad de tu vida, si te gusta dibujar o crear personajes, es justamente eso, crear personajes. Ya sea su diseño, sus gustos o como quieras, ya sea escribiéndolos o simplemente dibujándolos. La cosa es que algo que tiene un mangaka o incluso algún tipo de creador de cómic o de lo que sea, algo que muchas veces le puede llegar a preocupar es que cierto personaje que haya creado con cierto objetivo no sea del todo de agrado al público, por lo cual cuando crea dicho personaje, lamentablemente al no ser del agrado de la gente, termina cambiando los planes con dicho personaje. Y esto pasa mucho en el anime y manga, pero no sería exclusivo de Japón, también pasa mucho en la industria occidental. Para darles algún ejemplo, hay una teoría que se maneja con respecto al personaje de Jar Jar Binks. Según dicha teoría, se piensa de que dicho personaje terminaba siendo el verdadero villano o un Sith dentro de la serie de Star Wars, pero debido al repudio que tenía este personaje de parte del público, pues se terminó cambiando el rumbo de dicho personaje. De hecho vi la teoría y calza bastante bien. De hecho se vería Jar Jar Binks como una especie de anti-Yoda, es decir, el paralelo contrario de lo que representa Yoda dentro de los Jedi. Ahora bien, independientemente de que esta teoría sea cierta o no, sirve bastante bien de ejemplo para lo que yo quiero terminar haciendo en este video. Y para decir de antemano de que muchas veces hay varios factores que ocurren de que dicho personaje no termine agradando al público. Lamentablemente muchas de las veces te resulta también el factor azar, que muy posiblemente sigas todas las cosas bien al pie de la letra, pero por alguna extraña razón dicho personaje no terminan agradándole al público. Será por un simple error argumental o simplemente por algún tipo de pequeño error en el diseño. Por alguna extraña razón ocurre eso. E incluso siguiendo todo al pie de la letra, es decir, siguiendo todos los clichés, etcétera, yendo a lo seguro, igual podría generar el rechazo. Ahora bien, las razones por las cuales un personaje puede terminar siendo repelente para el público vienen siendo 4. La cuarta es algo especial, pero lo dejaré al final. Pero la primera va siendo el diseño, la segunda la personalidad y la tercera el argumento. El argumento puede ser exclusivamente si estamos hablando de una obra escrita, ya sea cómic, manga, libro o película. Las otras dos podría considerarlas como más esenciales a la hora de que dicho personaje te termine generando cierto rechazo, aunque en ocasiones puede cumplir bien estas dos, pero por el mismo argumento de dicha película puede caerte mal, o simplemente no te importe dicho personaje. Mostraré dos casos con respecto a esto, tanto positivo como negativo, en un sentido de que tiene un buen diseño pero generó rechazo por el argumento, y por el otro que tiene un mal diseño y generó rechazo por tener un pésimo diseño. El primero, en el primer caso, viene siendo Itadori Yuji. Itadori Yuji tiene un diseño bastante simple. Es un personaje que en mi opinión va a lo seguro para buscar agradar al público. Por mi parte no está mal el diseño del personaje, pero lo que falla en el personaje de Itadori Yuji es ciertos aspectos en el argumento. Para no decir muchos spoilers con respecto a Jujutsu Kaisen, solo diré que al personaje de Yuji le faltó, de cierta forma, tener más características que lo hicieran destacar por el resto del personaje, pero lamentablemente quedó en lo simple. No es que el público dentro de Jujutsu Kaisen termine odiando a Yuji, pero es un personaje que pueden decir a la final que solamente es meh. Pues como no se me ocurre a otro personaje, pues diría que el mismo Jar Jar Binks es un personaje que genera bastante rechazo por su diseño. De hecho, en Estados Unidos lo consideran como un estereotipo, pero no sé de qué cultura o algo así. Como pueden ver, estos son dos ejemplos de personajes que no cumplieron sus expectativas con respecto al momento que fueron creados.
o para el objetivo que fueron creados en dichas obras. Aunque claro, Yuji siguió siendo el protagonista de principio a fin en Jujutsu Kaisen, pero aún así no logró de cierta manera todo el agrado del público, al menos por esta parte. En Japón resulta ser bastante popular el personaje de Yuji, así que es un poco curioso con respecto a la visión en cuanto a las culturas. Y ese es el último punto que quería mencionar. Resulta que el ambiente, el tiempo, también influye mucho a la hora de percibir a un personaje. Y con eso quería referirme a cierto personaje y la razón por la que estoy haciendo este video. Como saben, ya se anunció un nuevo tráiler que anuncia un nuevo juego de Marvel de peleas hecho por Artware System. En dicho juego va a tener a uno de los personajes jugables, va a ser Miss Marvel, y ha generado cierta polémica. Primero porque de cierta manera como que a la gente le agrada mucho el diseño de anime que le dieron al personaje, por lo cual no hay problema ahí. Pero como saben, el personaje de Miss Marvel, Kamala Khan, ha sido un personaje que en mi opinión no ha cumplido del todo las expectativas de Marvel. De hecho, alguien en internet también terminó mencionando eso. Y terminan apareciendo gente que ni siquiera compran los cómics que empiezan a defender al personaje de Miss Marvel. A lo personal, puedo decirlo con todo conocimiento, yo sí me vi los cómics de Miss Marvel mientras me veía los cómics de Invencible, y puedo decirte que el personaje de Kamala Khan me cae me parece mid, y sus historias me parecen un poco aburridas o flojas. Siendo así que al mismo tiempo que estaba viendo Invencible me gustaba más lo que veía en Invencible. Ahora bien, el personaje de Kamala Khan obviamente fue diseñada con cierto objetivo. Y lamentablemente, como se ha ido desinflando cierto movimiento, y al mismo tiempo cuando se realizó, se pensó en ese mismo movimiento, es decir, el movimiento woke, generaba cierto rechazo para cierto público más duro con respecto a los cómics. Y al mismo tiempo con el desinfle, ya creo que este tipo de personajes como que ya no podrían sobrevivir. El punto es que ese es el problema con Kamala Khan. No voy a negar de que el personaje en sus primeros momentos cuando fue creado sí vendió bastante bien, pero lamentablemente con el tiempo se ha ido desinflando. Y es un problema que han tenido muchos personajes en los cómics de Marvel que son nuevos, como por ejemplo Gwen Stacy, que es un personaje que salió de imprevisto solamente para un evento de Spider-Man. Que sí, a diferencia de Kamala Khan, Miss Marvel, Gwen Stacy es un personaje que agradó al público de inmediatamente por su diseño, pero lamentablemente en sus cómics no ha tenido muy buena historia. Y a estos dos personajes Marvel ha hecho lo mismo, que es forzar más relevancia creando sus propios cómics. Lamentablemente, hasta que Marvel no encuentre una persona buena para dirigir dichos cómics, muy difícilmente estos personajes vayan a sobresalir más en el público. Claro, Gwen Stacy tiene la ventaja de que es parte de Spider-Man y es como que puede sobrevivir solamente siendo como parte del grupo de los Spider-Man o Spider-Verse en sí, pero esto deja un poco más rezagado al personaje de Miss Marvel, que en mi opinión el nombre Miss Marvel tiene una maldición dentro de Marvel. Porque aunque esté criticando un poco lo de Kamala Khan como tal, como personaje, pero tengo que admitir de que la Miss Marvel anterior, es decir, la Capitana Marvel actual, también tuvo sus problemas dentro de Marvel. Muchos saben sobre el cómic turbio que ocurrió con ella, entre otras cosas. Así que en mi opinión, el personaje de Miss Marvel, o en sí, el nombre de Miss Marvel, es un nombre que en mi opinión está maldito dentro de Marvel. Pero de todas maneras no me quiero limitar únicamente a estos personajes de cómics o occidentales. También podría mencionar un personaje de un videojuego japonés que viene siendo de Mega Man, y este personaje viene siendo Axel, siendo que este personaje falla en tres cosas de lo que había mencionado: uno, el diseño; el otro, la personalidad; y el tercero, el argumento. Y añadiendo algo extra que viene siendo el gameplay. En primer lugar, la personalidad de Axel no es mala como tal, pero como que le cuesta congeniar un poco con lo que es la personalidad de X y Zero, siendo así que tratan de que este sea más joven, pero como la trama en sí ha evolucionado bastante, pues es un poco difícil. Y en cuanto al diseño, pues no congenia bien o no cuadra bien con los otros dos protagonistas. Y esta es la parte mala cuando quieres crear un tercero y no fue planeado desde el principio. Y en cuanto a gameplay, pues este personaje es solamente una armadura de X. Si se han jugado de Mega Man sabrán de lo que estoy hablando. Y en cuanto a historia, pues todavía no tiene una historia muy bien desarrollada, entonces ahí sí hay ciertos detalles, pero de todas maneras no lo tomaré mucho al caso en este punto. Así que esto sería todo. ¿Pueden mencionar algún personaje que ustedes vean que no cumplió las expectativas de algún autor, o que este autor lo haya dicho de esta manera? Quizás haga un video contrario sobre personajes que sorpresivamente estaban planeados para fracasar o que no estaban hechos para que fuesen tan relevantes, pero repentinamente los fans los hicieron relevantes. Así que díganle lo que quieran en los comentarios, los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dread, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.